que nos acompañen. En este día celebramos aquí en los Estados Unidos el día de la recordación, como se dice, o del recuerdo, donde recordamos a todos aquellos hermanos y hermanas que han dado la vida por este país. Entonces hoy vamos a pedirle a nuestro Señor que nos asista y que nos conceda la gracia de poder siempre tener un corazón agradecido. Iniciamos pues nuestro programa como cada lunes pidiéndole perdón a Dios nuestro Señor y de todo lo que hayamos hecho, y también que nos permita nuestro Señor la gracia de poder vivir y una semana según su divina voluntad. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues vamos a encomendarnos a Dios y que todo sea para gloria de Él, para alabanza de Él, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Le hemos querido titular Preguntas y respuestas sobre el matrimonio, porque ya desde hace varios días la gente me pregunta, me hace varias preguntas, vamos a decir, los requisitos para casarnos, la renovación de los votos, cada que se hace, qué se hace cuando una persona pues se divorcia por el civil, pero sigue casado por la iglesia. En fin, hoy yo seguramente que muchos de ustedes ya saben muchas de estas respuestas, pero habrá quienes no las sepan, y por eso el día de hoy vamos a platicar sobre esto, sobre el matrimonio. El matrimonio también vivido dentro de la Eucaristía, celebrado dentro de la Eucaristía, porque también me han hablado sobre ciertas celebraciones matrimoniales que dicen que pues son fuera de la misa y que no hay misa y que no hay comunión y los matrimonios mixtos, etcétera. Entonces yo sé que es un tema bastante amplio, pero voy a tratar de ir más o menos contestando preguntas de las que yo me acuerdo, y si usted tiene alguna pregunta por ahí, por favor no dude en escribirnosla en nuestra área de preguntas o de comentarios en la página de Facebook, y así nosotros podemos responderles un poquito sobre esta situación. Bueno, entonces, entendido el matrimonio desde un principio es un deseo de Dios, es un querer de Dios. El matrimonio que en palabras muy llanas se decía común, comunión, una comunión, común unión, o el patrimonio unitario, o sea que se unían las personas, dos personas se unían, hombre y mujer, por supuesto, se unían para compartir un solo patrimonio. Entonces, lo que uno tenía y lo que el otro tenía. Entonces, uno de los conceptos más antiguos sobre el matrimonio es eso, el compartir el patrimonio. Ser capaces de llegar a una unión matrimonial, a una unión donde el hombre venía con todo su bagaje, cultural, emocional, con sus talentos, con sus dones, con todo lo que tenía, y la mujer también. Después vino otra cosmovisión del matrimonio, donde había un matrimonio entendido como el acuerdo, un matrimonio de acuerdo que consistía principalmente en seguir una línea, ¿no? Una línea que incluso hasta nuestros días sigue aquellas cuestiones de los matrimonios de las familias de abolengo, cuestiones de matrimonios arreglados por cuando el tiempo de los reinados, donde el rey de este país con el rey de aquel, de otro país o de otra región, ellos mismos se unían para poder engrandecer los reinos, casando entre ellos a las hijas e hijas. Entonces, por ejemplo, para recordar uno de los grandes momentos históricos, recordamos cuando se unieron los reinos en España, y que nos alcanzó a nosotros en América Latina, cuando Isabel la Católica y el reino de Aragón, y bueno, en fin, yo no quiero entrar en esas cosas ahorita. Pero lo que quiero decirles nada más era que en aquel tiempo, por ejemplo, cuando sucedió esto en España,
la idea era principalmente que las tierras ya conquistadas fuera de España fueran parte del reino. Y por eso entonces todas esas uniones matrimoniales tenían como esa finalidad de ser mucho más poderosos, de incrementar el territorio y entonces de esa manera ser personas que tenían un reino, no un imperio, porque también vamos a hablar de que hubo un tiempo en el que había los imperios y entonces entre ellos tenemos los imperios romanos, el imperio griego, y que en algún momento quiso también nacer el imperio ruso con la fundación o la unión de la URSS, que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces, esas cuestiones pues tienen siempre su origen, en cierto sentido, en el campo de los matrimonios, ¿no? Entonces era un problema, o fue un problema inmenso, grandísimo, donde llegó el momento en el que estas uniones, pues como todas, había uniones que habían sido forzadas. Entonces, obviamente, había mucha traición, había mucha infidelidad, había cuestiones horribles, a tal grado que, por ejemplo, tenemos el gran caso de la separación, para mencionarles un ejemplo, de la iglesia anglicana o de la iglesia anglosajona de Inglaterra, de Roma, cuando el rey Enrique VIII decidió pues no aceptar estar casado con María Bolena, y entonces pues él lo que hace es quiere divorciarse, dice él, de la iglesia, en su matrimonio eclesiástico, y entonces al reconocer que sus intenciones no eran buenas y todas esas cosas, entonces el Papa en aquellos tiempos se lo negó. De tal manera que entonces él decide que, bueno, pues el Papa no me quiere divorciar, pues yo me voy a autonombrar Papa, ¿no? Y se nombró a sí mismo el máximo jerarca de la iglesia en Inglaterra, creando así lo que hoy conocemos como la iglesia anglicana. Y entonces hoy en día ciertamente sigue habiendo esta iglesia anglicana, donde seguimos viendo que hay grandes catedrales, y una de las máximas catedrales pues están en el Palacio de Luxemburgo, y que son antiquísimas, son catedrales donde siempre se llevan a cabo las bodas reales, etcétera. Bueno, entonces, pero no son católicos, en el sentido estricto no son católicos. Ellos consideran como su máximo jerarca, en este caso no sería papisa, por supuesto que no, pero porque no tienen ese concepto. Sin embargo, la reina Isabel que tenemos ahora, o que conocemos ahora, ella es la que en su momento dispone de los cardenales y toda la jerarquía a su antojo en Inglaterra. Entonces, obviamente, pues hay una separación, ¿no? Entonces, esa poca visión de los matrimonios, del verdadero matrimonio, del verdadero concepto de matrimonio, ha causado infinidad de problemas y dificultades a lo largo de la historia, a tal grado que incluso, por ejemplo, también se han suscitado guerras, ¿no? Guerras cuando en algún momento dado también se llevó a cabo el robo de doncellas o el robo de princesas, que un reino que no era tan poderoso se iba y se robaba. Hoy le llamamos secuestro, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos el concepto era robarse. Entonces, en aquellos tiempos entonces se llevaban a las doncellas, a las princesas, o incluso también hubo el caso de algunos príncipes, hijos de reyes, que fueron pues secuestrados, robados, para que pudieran lograr de los padres, los reyes del tiempo, de esa área, pudieran firmar contratos o donaciones de enormes propiedades o de regiones, ¿no? Y eso sucedió mucho, por ejemplo, en el mundo de lo que conocemos como Alemania, Francia, Italia, por supuesto, Suiza, en fin, todos esos lugares fueron en algún momento imperio, después parte de los reinos. Entonces, para entendernos esta cuestión del matrimonio, entonces se ha venido desvirtuando, ¿no? Porque al final de cuentas el matrimonio había sido
o fue creado por Dios con una finalidad. La finalidad, las finalidades del matrimonio son muy básicas, son muy bonitas, son, a decir verdad, son cuatro principalmente. El casarse para ser fiel, o sea, para estar con su pareja toda la vida, para dar la apertura a la vida, o sea, para tener hijos, para buscar la santidad juntos, perdón, y la cuarta es ciertamente para conservar la iglesia, la unión de la iglesia, esta conformación, este querer, o sea, que se haga una familia. Entonces, y a veces, obviamente, pues, eso se recuerda en los votos matrimoniales cuando la persona empieza a decir, yo te acepto a ti como mi esposa y tenemos que decir el nombre, ¿no? Porque resulta una vez, Adrián, que le pedí a un hermano sacerdote que me hiciera la caridad de celebrar una boda, porque yo tenía por una razón muy especial, tuve una doble celebración el mismo día a la misma hora, ¿no? Entonces, yo no pensé que fuera el gran problema que buscara yo otro sacerdote para una de las celebraciones, con la que consideré que era no menos importante, pero que pudiera tener menos problemas. Entonces, les avisé y busqué ese hermano sacerdote. Después vi el videíto de ahí que subieron. Y entonces, en el momento de que el sacerdote, hermano mío, le dice, en el momento del intercambio de promesas, se le olvidó mencionar los nombres de las personas. Entonces nada más dijo, por ejemplo, repitan después de mí. Ok, listo. Yo, te acepto a ti, te acepto a ti. Y ya. Y entonces le dije, ese matrimonio es inválido. ¿Cómo que es inválido? Le dije, no valió, hermanito. Híjole, ¿y ahora sí qué hacemos? Y entonces, pues resulta que tuve que llamar a la pareja, por supuesto, y en una celebración mucho más íntima, solamente el rito matrimonial lo tuve que repetir. Dijo, pero ¿cómo? Le dije, porque es necesario, hermano. O sea, él estaba nervioso, ciertamente, era un sacerdote joven, y le dije, éramos jóvenes, pero tenía menos experiencia que yo, pues. Y entonces dice, pero pues si Dios lo sabe, le dije, no, hombre, pues aunque Dios lo sepa, pues con más razón, porque Dios lo sabe, no están casados. Entonces, entonces es necesario que ahí tenía que haber dicho la persona, y una vez lo comenté, y un muchacho me quiso hacer trampa en mero matrimonio, y le dije, ándale, ¿qué te pasa? Le dije, ¿me estás haciendo trampa en este matrimonio, verdad que sí? Y luego dijo, no, no es que se me olvidó. Le dije, ¿cómo? ¿Se te va a olvidar? Si anoche que hicimos la práctica te dije clarísimamente, si tú vas a decir tus votos, o sea que te los memorizaste, tienes que decir, yo, Pancracio, te acepto a ti, Ruperta, ¿sí? Y hasta si es posible decir con apellidos y todo para no equivocarme. Entonces, yo, Pancracio López Gutiérrez de Cervino, como quieras, te acepto a ti, Ruperta, Martínez López, etcétera, de esto como mi esposa, y así dices. Y entonces, mande. ¿Cuándo son nulos los matrimonios? Nulos los matrimonios. Y, bueno, pues vamos a decirlo así, el derecho canónico establece 14 causales para el matrimonio. Si alguna de ellas falla, el matrimonio es nulo. Pero la mayoría de las causales, al menos 12 de ellas, se remedian con el tiempo. O sea, si un matrimonio, por ejemplo, vamos a decir, dentro de las causales está el que, el que ella tenía dudas de casarse, o él. Ay, no quería casarme. Pero después de los 5 años, él o ella está feliz. De pronto dice, estoy contento. No me quería casar al principio, pero soy muy feliz con mi mujer. En ese preciso momento, esa causal de nulidad ya no existe, ¿sí? Y no sucede lo contrario, que estaba muy contento, pero ya después de 5 años estoy infeliz. No, pues lo siento, pero no. O sea, no, ¿sí? O sea, ahí no No funciona. funciona por ahí. Ahí no funciona. Entonces, causales principales de una nulidad de matrimonios, principalmente, no voy a mencionar las 14 porque algunas son cuestiones jurídicas, de forma, como que decía de los matrimonios, que se le llama defecto de forma. Este, entonces, o el,
o que el primero de ellos es que la persona sea incapaz mentalmente, ¿sí? Que se reconozca que era una persona incapaz. Por ejemplo, ahorita acabamos de ver una boda, entre comillas, y la verdad es que a mí me sorprende muchísimo que ese sacerdote lo haya hecho. Y está apareciendo mucho un video en las redes de dos personas con síndrome de Down. Y ahí creo que son de México, no sé de dónde, porque hasta están vestidos de mariachito. Y ya felices y contentos. Ese matrimonio es inválido, no sirve, o sea, no es, es nulo por sí mismo, porque las personas no están bien. Porque aunque estén conscientes y que se enamoran y todas esas cosas, su cerebro no está consciente. No es, ellos no tienen, ellos no, en otras palabras, ellos no van a poder sobrevivir por sí mismos. O sea, siempre van a necesitar la ayuda de alguien más. Alguien que los guíe, que los acompañe, que, que les, que les ayude. O sea, no solo independientes, en otras palabras, no son los que van a buscar trabajo y saben manejar sus cuentas y saben pagar o sea, ya de por sí, entonces ese matrimonio es inválido. Entonces, yo sé, y no sé en dónde sucedió la verdad, pero sí me llegó por ahí un videíto donde dice, ay, finalmente ellos felices y contentos casados. No, con la pena no sirve ese matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el sacerdote que los haya casado, no sé bajo qué circunstancias lo hizo o qué pensó, pero no es que, claro que hoy en día ya todo le llaman discriminación, ¿no? Y entonces, obviamente, si el sacerdote le decía, es que no se puede casar, no lo podemos casar. ¿Pero por qué no? Es discriminación. No, cálmate. Es que no es, las leyes de la iglesia nada tienen que ver con discriminación. Las leyes para sobre... Vamos a pensar, nada más para darte un ejemplo, vamos a pensar que este matrimonio va a tener esa peculiaridad de ser un matrimonio eh, natural, normal, como todos. Y entonces lo que en algún momento se exigía y es la segunda, otra de las causales, una enfermedad hereditaria que pueda causar problemas a la vida del matrimonio. En este caso es la enfermedad hereditaria. Porque a lo mejor ellos están más o menos conscientes, los muchachos estos con síndrome de Down, pero los hijos que pudieran ellos procrear, no. Pudieran estar en condiciones peor. Entonces, ya desde ahí estamos hablando que es otra causal de nulidad de matrimonio. Que no, bueno, ya ni siquiera causal de nulidad, sino que no existió, que lo que de pronto pudiera existir en ese supuesto matrimonio simplemente fue perdóname la expresión, pero fue una farsa. O sea, tratar de engañar a esas pobres crías haciéndoles creer que se casaron cuando realmente no tienen las facultades mentales para poder asumir las responsabilidades de un matrimonio. Ya desde ahí, ¿no? Y bueno, entonces, la otra causal principal de la nulidad de matrimonio es el rapto. Rapto o amenaza. Se dio mucho, especialmente vamos a llamarle, y todavía se da, pero ya no se da a tanto nivel como solía darse, el rapto de las muchachas que se las robaban. En el rancho. En los ranchos. Pero se las robaba quien quería. O sea, de pronto ella andaba de novia con Pedro, pero le gustaba Valentín. Y no es novela, es real. Entonces llegaba Valentín y se la robaba. Y lo que hacía, pues era, al final de cuentas, ese mismo día, pues era tener intimidad con ella para echarla a perder, como decían. Con esa mentalidad, ¿no? De pueblo. Entonces abusaba de ella, tenía relaciones con ella. Y ya después decía, pues ya no vales la pena. Ya nadie te va a querer. Y por lo tanto, entonces, pues, regrésate a su casa si quieres. Y en la casa, pues generalmente los papás ya no la recibían, porque ya era una hija que les había causado vergüenza. La mayoría de los padres, tristemente, no creían que la hija había sido raptada. La mayoría de ellos creían que la hija había tenido un consenso, lo había hecho conscientemente. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Que ya se quedaban, se organizaba todo, pero ella no estaba enamorada de Valentín, ¿ya? Sino de Pedro. Y entonces ahí es donde
Otra, se demuestra que el matrimonio es inválido, porque no hay el querer. Otra importantísima, creo, lo que decía la amenaza. O sea, sí hay, por ejemplo, en mi tierra bendita, en Michoacán, te sigue dando eso, donde a los, a las muchachas no se las roban ni nada, sino simplemente dice, tu hija me gusta para mi hijo, o tu hija me gusta, me voy a casar, me la vas a dar en matrimonio, no, pues que sí, mi hija, y si no, mira, me enchilo toda la familia, y se da. Entonces ahí va la muchacha a casarse. Por eso, en muchos aspectos, no sé si te has dado cuenta, la mayoría de los que se dedican a los negocios ilícitos siempre andan con mujeres muy bonitas. Mujeres así, ni siquiera son operadas, sino, vamos a decir, son naturales. Pero son de ese tipo, que las escogen, las raptan, se las roban. Hoy en día, pues bueno, existe el trato de blancas, pero esa es otra historia. Pero entonces, obviamente en algún momento, pues ese matrimonio, aunque sea nulo, de ipso facto, pero el hecho de que como ella ya está en esa relación tormentosa de amenaza y demás, entonces, pues ya vendrán los hijos y todo lo que quieras y no queda más que aguantarse, ¿no? Otras que pueden empezar una relación así, por eso decía que no todo es así como, pues nulo en el sentido estricto, porque puede ser que alguien fue amenazada y todo, pero como te digo, después de los 5 años puede decir, soy la mujer más feliz del mundo. Aunque al principio lo odié, lo quién sabe qué, pero me he dado cuenta que es un buen hombre, me ha enamorado con el tiempo. Y sucede. Entonces, lo que le faltó a la forma, la naturaleza lo suple, en ese caso. O sea, es decir, si no se cumplieron los medios adecuados para el matrimonio, pero cuando llega este enamoramiento, no esta dependencia, no esta cosa de amenaza que después viene una relación enfermiza, ¿no? Sino un verdadero amor y cariño que sale, entonces ahí. El otro de los causales importantísimos es, como decía hace un momento, el ocultar algo que va a afectar al matrimonio, que no se dijo. Por ejemplo, la esterilidad. Uno de los fines del matrimonio es la procreación, pero resulta que Pancho sabe que es estéril, o sea, ya lo sabe. Y aún así guarda silencio y el día de la presentación, y el día de la boda también, por supuesto, dice, ¿están dispuestos a recibir los hijos que Dios les dé? Y él va a contestar, sí, pero teniendo conciencia de que pues, yo quisiera, pero resulta que soy estéril. Y estéril porque sufrió un accidente. La esterilidad en hombres está siendo cada vez mucho más patente o mucho más, está creciendo en números por cosas muy absurdas, pudiéramos pensarlo, pero reales, que tienen que ver con el uso de los pañales, especialmente todos los pañales y que se los dejan mucho tiempo a los niños, por la cuestión de la exposición del aparato genital del hombre es diferente. Entonces, el dejarle a los niños el pañal, por ejemplo, de pipí toda la noche y que se llega a secar, esas sales de la misma pipí hace que los niños, si se absorbe con una periodicidad, digamos, muy frecuente, puede provocar esterilidad y malformación o sea, muchas cosas, ¿no? Y los niños no saben. Por eso, si te das cuenta, a partir del, más o menos, vamos a llamarle así, como de los 80, 1980 o 90, por lo menos 80, más o menos 80, que se hizo como generalizado el uso del pañal desechable, ha incrementado la esterilidad de los hombres, pero porque la gente no sabe. Entonces, por eso, pues, no es que sea uno exagerado, pero hay que estar siempre atentos que apenas se hace el baño del niño hay que cambiarlo. Con las niñas es diferente porque su aparato genital es interno, ¿no? Entonces, obviamente, ellas es otra historia. Sin embargo, bueno, también tienen a veces problemas de esfínteres, etcétera. Bueno, es otra historia. Pero, pero ver ocultado eso, ocultar que eran estériles. Y después viene esta presión social, presión familiar de ¿y cuándo el niño? Y ya llevan tiempo, ¿y por qué no se embarazan? Y él así como, pues no, pues
¿sabe? A lo mejor ella. Y entonces empieza como a dirigir su culpabilidad a la muchacha y que generalmente sucede eso, que la mujer es la que carga esa culpabilidad o como si la mujer fuera la única incapaz, porque pues, te das cuenta cuando dicen todos los sometimientos a tratamientos de fertilidad se somete la mujer. Ahorita tristemente estoy teniendo, o bueno, no estoy teniendo, tuve una pareja donde él fue el que resultó ser estéril y ella, no estéril del todo, pero sus espermatozoides no tenían una vida suficientemente prolongada para lograr fecundar. Entonces, y resulta que la muchacha se decepcionó porque le dio mucha rabia, le dio mucho coraje, se sintió usada, se sintió abusada. ¿Por qué? Porque se sometió a todos los tratamientos habidos y por haber, por creyendo que ella era la culpable, ¿no? Y resulta que no lo era. Y entonces, pues, fue tanta su rabia que dijo, yo no quiero estar contigo. Y obviamente, pues, él triste, llorando, y ayúdenme, por favor, y pues yo quisiera, y ya déjame hablar con ella, y ella se negó, no quiere hablar con nadie, menos con el cura. No la conozco, por supuesto, pero llevaban ya casi 10 años, hermano. Y 10 años donde ella se sometió a tratamientos crueles, desde hormonales, desde ser expuesta, invadida en su intimidad porque le hacían estudios vaginales y del útero y metiéndole aparatos y o sea, pero si tú luces bien y tú estás bien y tú estás bien, entonces ¿por qué no quedas embarazada? Ella decía, no, pues ya me cansé. Y él en su momento, no, pues es que, pues hazlo, por favor, pues sí quiero realizarme como papá, yo sé que tú también, pero sabiendo que quién tenía el problema. Obviamente, pues por más que ames a una persona, yo digo, no justifico a la muchacha, mijo, pero la verdad es que qué bárbaro. Mm, Entonces, esa es una causal de nulidad de matrimonio, pero y en ese facto, porque lo sabías. Y provocó o sometió él a un escarnio de tratamiento clínicos a su mujer cuando era innecesario. Y que más fácil, ¿sabes cuál era la solución de eso, por decirlo así? Pues sí, la adopción, pero me refiero, en el caso de él, era simplemente tener una muestra de espermatozoides y cuidarlos en el laboratorio y cuando llegase el momento que estuvieran lo fuerte suficiente, con una piveta hacerla, depositarlos en el momento en el que ella estuviera fértil. Santo remedio, ¿sí? Claro, no iba a ser una relación íntima entre ellos, iba a ser una cuestión de inseminación artificial, por decirlo semi-artificial, porque iba a ser intracorpórea. Pero, pero no. Entonces ahora dice, bueno, podemos hacerlo, yo todo lo que quieras, me hago. No. La mujer simplemente dijo, se acabó tu historia. Me engañaste. No, no puede ser. Y entonces de tener un cuerpo así más o menos agradable, pues por todas las hormonas, mi hijo se puso súper mal, desde gorda, hinchada, o sea, detestándose a sí misma y luego después la culpabilizaban porque decían, no, pues es que porque tú te odias, tu estrés, tú quién sabe qué, tu baja autoestima no permite que te embaraces. O sea, 10 benditos años, yo no lo puedo imaginar. En ese ambiente de trauma, ¿no? Cuando verdaderamente la solución o la respuesta no estaba en ella. Y de pronto yo pienso, y la cosa es que los doctores sí le decían, pues deberíamos hacer un estudio a su marido, a lo mejor su marido es el que tiene problema. Él se negaba. No, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Yo sí sirvo. Sí, porque muchas veces el hombre piensa que es fértil solo porque es capaz de tener relaciones íntimas. Y eso es otra historia, ¿no? Porque, porque eso no es el hecho de que alguien pueda sostener relaciones íntimas no significa que produzca espermatozoides. Puede producir cualquier otro tipo de líquido seminal como se le dice, pero ahí no vienen espermatozoides. No embaraza a nadie.
Esa es otra historia, pero bueno. Entonces, siguiente punto de nulidad de matrimonio. De la nulidad de matrimonio es cuando, cuando había como decía, una enfermedad anterior que no se dijo. Por ejemplo, hay gente que tiene SIDA, ¿no? O que tiene cáncer y no lo dice y se casan. Y después de casarse, se da cuenta que tenía SIDA o se da cuenta que tenía cáncer. Y entonces, ¿por qué ha pasado mucho, por ejemplo, en el caso de las mujeres? Muchas mujeres pretenden y dicen, no, es que yo decidí ser virgen hasta el matrimonio. Y resulta que no son vírgenes. Lo que pasa es que tienen una enfermedad. ¿Sí? Y entonces, pues, no todas, Dios me libre, nos vaya a decir ahorita que todas las muchachas que quieren conservarse hasta el matrimonio. Muchas, quiere decir. Y entonces después se dan cuenta que no. Otra nulidad de matrimonio lo hace la modalidad que tienen ahora, el casarse por las apariencias. Por ejemplo, si un muchacho que dice que no le gustan las mujeres o una muchacha que dice que no le gustan los hombres, etcétera, se casa por guardar las apariencias. Ese matrimonio no sirve. ¿Verdad? Entonces, cuando las obligaban por haber salido embarazadas, saliste embarazada, hijita, así es que te responde porque te responde. Aquí no quiero un bastardo. Pero pues si el embarazo nada más fue una noche de copas, una salida al baile, puede hacer que incluso hasta un abuso, como decía hace rato, porque había hombres que abusaban de las muchachas nada más. Y si las se quedaban embarazadas, pues ahí estás. Pues ya eres mía, ¿no? Pues en el caso que no los obligan, por ejemplo, digan, no, pues estoy embarazada, mejor para que no la vayan a hacer cansar de caso. Es fingimiento. Fingimiento de matrimonio, y eso no existe. O sea, y ahí no hay, la naturaleza cambia la forma. Si pudiera cambiarla, si la persona, él o ella, con el tiempo, está feliz en su matrimonio. O sea, no quería casarme, no era mi deseo, pero si después yo digo, yo como hombre de fe, ¿no? O al menos de tener un concepto, dice, pues yo no he sido infeliz. No quería casarme, pero esta persona yo creo que era la persona que Dios había destinado para mí. Y entonces ahí es donde surge, ¿no? Entonces vamos a tomar un pequeño cortecito, Adrián. A ver si mientras nos escriben alguna pregunta por ahí, porque necesito un poquito. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues ahorita nos encontramos en un par de minutos. Por favor, háganme la caridad. Vamos a hacer un comercial y después regresamos, porque si tienen alguna pregunta voy a revisar ahora en nuestra página para ver si tienen alguna pregunta. Amigos de Virgen de Guadalupe Radio y Radio Escuchas fieles a nuestra estación, queremos informarles que ya contamos con un canal de podcast donde podrán escuchar los programas anteriores si se los han perdido. Solo tienen que ingresar a la página web www.virgendeguadalupe1380.com, dirigirse a la parte derecha donde dice podcast, dar doble clic y buscar tu programa favorito. Los 12 programas que transmitimos desde esta tu estación están disponibles al día siguiente de su retransmisión original. Esperamos que sean de tu agrado. Visita virgendeguadalupe1380.com podcast. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Quieres formar parte del club de amigos de Virgen de Guadalupe Radio y recibir cada mes un CD del mejor programa del mes? Comunícate al 830-388-3009 para más información.
Las Nieves, Fruit Cups and More. Es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shea Vice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. ¿Quieres formar parte del Club de Amigos de Virgen de Guadalupe Radio y recibir cada mes un CD del mejor programa del mes? Comunícate al 830-388-3009 para más información. Muy buenos días otra vez, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Marín y estamos en su programa El Mensajero Eucarístico. Y hoy estamos hablando sobre algunas preguntas y respuestas sobre el matrimonio. Habíamos estado hablando antes del corte sobre las causales de nulidad de matrimonio. Estoy mencionando algunas de ellas. Entonces, pues vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta por aquí. Entonces, pues vamos a recordarlas un poquito. Entonces, una persona que se casa obligada, una persona que se casa amenazada, que oculta algo importante para el matrimonio, una enfermedad, una persona que se casa bajo engaño, sí, porque también es cierto, el matrimonio que se hace, pues por engaño, ¿no? Que hay gente que manipula, que si no te casas conmigo me mato y que si te vas me dejas también. Y entonces, obviamente, ese tipo de matrimonios es inválido, ¿no? Entonces, aunque se lleve a cabo, no, por amenaza no. Entonces vamos a tener que considerar, queridos hermanos y hermanas, esta importancia del matrimonio. El matrimonio que Dios lo quiso desde el para tener hijos e hijas, ¿sí? Para poder tener esas familias como Dios quiere. Entonces, el matrimonio, como bien sabemos, el matrimonio querido por Dios, no como el que hoy nos quieren presentar las sociedades, etcétera, las diferentes culturas, pues fue siempre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, ese es el matrimonio eclesiástico, ese es el matrimonio en el que nosotros creemos y que generalmente es algo que yo no alcanzo a comprender, por ejemplo, cómo es que hoy se atreven y quieren decir muchos que quieren sus matrimonios igualitarios, cuando no se trata de una igualdad, se trata de una naturaleza, como Dios lo quiso. O sea, no tanto como a nosotros nos plazca, ¿no? Porque imagínense cómo puede suceder que ahora ya no hay matrimonios entre hombre y mujer, sino que se aceptaran matrimonios mujer con mujer, hombre con hombre, pero ya están surgiendo ideas más locas, enfermizas, donde hay las triadas de que nos queremos 3 muchachos, nos queremos 3 muchachas y nos queremos casar, o alguien que se quiere casar con el perro, alguien que se quiere casar con el árbol, alguien que se quiere casar con el lago, o sea, absurdas cosas, ¿no? Ya no estar felices. Entonces, eso es algo que realmente no tiene sentido. No tiene sentido el echar a perder algo tan grande y tan maravilloso como es el matrimonio. La misma cuestión, tenemos que decirlo así. ¿Cuándo renovar? O sea, es otra de las preguntas que me han hecho. ¿Cuándo renovar nuestros votos matrimoniales? Vale la pena, queridos hermanos y hermanas, renovar los votos matrimoniales cada año. O sea, aunque no vayas a la iglesia, pero renovarlos tú, celebrar tu aniversario. Es sobre todo algo tan triste y tan desagradable, e incluso de pronto hasta da cierta molestia encontrar a parejas que ya no se celebran en el aniversario. Y más aún, que a alguno de los dos se le olvide el aniversario. Eso es inaceptable, es impensable. Es algo que no se puede, no digo que no se pueda perdonar, por supuesto, pero es algo que se puede perdonar. Pero que a ti se te olvide, es como por decir que se me olvide a mí el día de mi ordenación sacerdotal o el día de mi ordenación diaconal. Por cierto, el día de hoy es aniversario de mi ordenación diaconal. Hace 13 años, para la gloria de Dios, me ordené diácono, ¿verdad? Gracias a Dios, hace 13 años hoy. Entonces, el olvidarte de fechas importantes
no me cabe en la cabeza también que haya papás o haya mamás, sobre todo los papás que a veces son tan distraídos, que no tengan ni siquiera clarísimo la fecha de sus hijos, el día del nacimiento de sus hijos, ¿no? Eso es de que, ¿en qué día nació tu hijo este? Mujer, ¿cuándo nació fulanito? Híjole, la verdad es que eso es desagradable, es una cuestión de hasta de desilusión, ¿no? Yo como hijo, por ejemplo, si, y claro, obviamente mi papá en estas alturas, pues ya no le puedo exigir eso. Tiene 88 años o va a cumplir 88 años, entonces pues obviamente ya no voy a salir con que me voy a sentir porque no se acuerde de la fecha de mi nacimiento. Pero hay edades en las que es casi este, ah, imposible que se te olviden las cosas, ¿no? A menos que seas una persona realmente olvidadiza, pero no creo que las haya del todo. Entonces, celebrar el aniversario matrimonial cada año, y se tendría que celebrar cada año de manera mucho más alegre, feliz, tener ese momento de intimidad como pareja, una cena, una salida, un bailecito, irse a tomar algo, un tiempito para la pareja, ¿no? Porque ciertamente llega un momento en el que somos los hijos los que le celebramos el aniversario a nuestros padres. Yo puedo decirlo que los últimos 15 años yo he sido el que ha estado ahí como diciéndole, feliz día de aniversario, o el 25 de enero de 1955 se casaron mis padres, ¿no? Y dices, o sea, yo, yo recuerdo, ¿no? Para ofrecer la misa, a lo mejor alguien dirá, bueno, pues tú eres padre y pues a ti tú vas a ofrecerle la misa a tus papás. Pues sí, pero también mis hermanos también se acuerdan de la fecha del matrimonio de mis papás, porque nacimos de ahí, ¿no? De ese matrimonio que empezaron solitos, y se aventuraron en ese mundo tan maravilloso que es el matrimonio y de lo cual salimos nosotros, ¿no? Entonces, obviamente celebrar el aniversario matrimonial, los propios esposos o los hijos de sus padres, es algo hermosísimo. No tienes que esperarte hasta que cumplan que los 5, que los 7, que los 10, que los 15, que los 25, que los 50. ¿Qué tal si no llegas, no? Entonces, ciertamente son fechas importantes que uno tiene que festejar, ¿no? Festejar que los 25 años, que festejar que de los 50 años, etcétera. Pero también es importante festejarlo cada año. Cada año porque tienes el regalo de ser esposo, la bendición de ser esposa y que hay que renovar esa entrega, porque si no entonces empezamos a vivir en un estado de rutina, una rutina donde no existe el deseo de hacer feliz a tu esposa. Nosotros, por ejemplo, como sacerdotes, cada año, no el día de nuestra ordenación, claro que no, pero cada año, el día de la misa crismal que le decimos, todos los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales. Ese día todos volvemos a decirle sí al Señor, sí a la iglesia, sí al pueblo de Dios, sí a nuestra vocación, sí nuestro amor por Dios, sí nuestro amor por el pueblo de Dios, etc. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que nos hace a nosotros recordar nuestro compromiso, ese deseo, renovar el ánimo, el querer, el desear de querer ser seguir siendo sacerdotes. Entonces, si eso es importante para nosotros, si eso lo hacemos cada año nosotros, ¿por qué no lo va a hacer una pareja? Y vuelvo a insistir, y no necesariamente se tiene que hacer una gran fiesta, ¿no? Claro, tiene que haber ese momento de cierta diferencia, por supuesto, pues no es de todos los días. O sea, esos detallitos de mandarle el ramito de flores a la esposa o prepararle la comida que más le gusta al esposo. Yo qué sé, hay que ser una persona muy creativa, ¿no? Para poder tener que ese día del aniversario sea diferente. También, por supuesto, hacer una oración importantísima, hacer una oración se hace oración de acción de gracias, se puede ir a la misa, se puede pedir al sacerdote que si estás en la misa y tocó ese día o no, o esa semana, decirle sacerdote, Padre, bendíganos porque esta semana cumplimos 44. Justamente el día de ayer eso pasó. Al final de la misa vino una pareja y dijo, Padre, bendíganos porque esta semana cumplimos 44 años. Y quiero decirle que estoy muy feliz, me dijo la señora, porque este año mi esposo estuvo 3 meses en el hospital. Estuvo en coma inducido por el coronavirus. Y sin embargo, ahí está. Me dijo, aquí me lo dejó Dios para celebrar juntos nuestro 44 aniversario. Y muy felices, muy contentos los dos
Que por cierto les mando saludos a Antonio y Margarita. Entonces, pues Dios quiera que así celebráramos todos nuestro aniversario. La boda, ¿sí? La boda es indispensable, ¿sí? Bendito y alabado sea Dios. Aquí nos comparte Coyolicatsin que en el último aniversario hizo una novena de rosarios y invitaron a otras parejas a unirse con ellas. Bendito sea Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Es que es lo importante, celebrar juntos el aniversario matrimonial. Entonces, queridos hermanos, vamos a celebrar juntos. Mando mis saludos, por supuesto, a los que nos están acompañando, a María Martínez, a Maribel Carranza, a Nancy Val, no sé qué será Val, Valderas espero, Fátima Rivas, Carmen Olvera, Yolanda Limón. Gracias por las felicitaciones por mi día del diaconado. Silvia Macías, Dios le bendiga. Sandra Marchán, gracias por acompañarnos. María Martínez, hola, ¿cómo está? Gracias, Coyo, por hacernos la caridad de estar en este programa escuchándonos. Por Esperanza Lizalde, Yolanda Valderas, sí, María Guadalupe Fernández, muchas gracias. Silvia Santarriega. Mandamos también saludos a María Isabel García, etcétera. Pues bueno, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos, por Víctor Vázquez, que también estuvo acompañándonos, y Violeta Vázquez, gracias por sus comentarios. Entonces, celebren, por supuesto, celebren su aniversario, celebren con gran entusiasmo la gran bendición de tu esposa, que no es la mejor ni la más perfecta, pero puede ser perfecta y puede ser la mejor con tu ayuda. O el marido también, no es el mejor ni el perfecto, pero puede ser mucho mejor y puede ser más perfecto si tú lo ayudas. Entonces, está para ayudarse, está también para hacer un poquito de examen de conciencia, de una retrospección de qué es lo que ha fallado, qué es lo que les falta, qué es lo que pudieran hacer, qué pudieran mejorar, etcétera. Porque esa es la manera, mis queridos hermanos y hermanas, en que van a poder sobrevivir. También, ¿cuándo vale la pena? Y eso es muy importante decirlo en este momento. ¿Cuándo vale la pena renovar los votos matrimoniales después de una traición? Sí, porque lamentablemente se da. Cuando uno, él o ella, se cayeron en la tentación de la infidelidad y que realmente están arrepentidos por haberlo hecho, ¿no? Y entonces vale la pena hacer una renovación donde tú con todo tu corazón, con toda tu alma, le hagas esa promesa de amor a tu esposa, a tu esposo. Claro que habrá esposa o esposo que no quiera renovar después de haberse sentido traicionada, etcétera, o haber sido traicionada. Sin embargo, es la mejor de las maneras, mis queridos hermanos y hermanas, de poder resarcir el daño, de poder sanar esa herida, ese hueco que deja una traición. Entonces, renovar los votos matrimoniales es importantísimo, ¿sí? Como por decirlo, lo vuelvo a insistir, cuando uno tiene una crisis, pues generalmente como la pareja se contenta, ¿no? A veces es con un abracito, con un beso y a lo mejor un momento juntos, yo qué sé. Pero el chiste es que eso es lo que no debe de faltar. No podemos empezar a que hay parejas que ya no celebran, siguen juntas, dicen que te perdoné, pero ya no celebran el aniversario. Y entonces ahí es donde el enemigo empieza a reinar entre ustedes. Tiene esa peculiaridad de poder separar a la pareja. Y muchas veces pues viven en ese infierno, como se dice, porque a pesar de que no se separaron, a pesar de que no se dejaron, a pesar de que la persona no se fue con la amante o la amante, etcétera, pero ya no vuelve a ser lo mismo en la casa y se convierte en un verdadero suplicio para los dos. No debería de ser. Entonces, por esa razón, queridos hermanos, pues muchas gracias de verdad por todos sus comentarios, por sus felicitaciones. Y les encargo eso. Sí, ámense, quiéranse, perdónense, vale la pena. Ya estamos a punto de cerrar nuestro programa y les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado durante esta hora, que se ha ido rapidísimo, o menos de una hora porque empezamos un poquito tarde. Pero quiero decirles a ustedes que les felicito a todas las parejas que luchan todos los días por sostener a sus matrimonios y por echarle ganas, porque al final de cuentas es indispensable que nosotros luchemos con todas nuestras fuerzas para no dejar que el enemigo destruya nuestra pareja, destruya nuestro matrimonio, destruya nuestro sí, porque
porque nuestro sí no lo cambia un mejor cuerpo, un cuerpo diferente, sino nuestro sí lo cambia el origen de dónde viene, ¿no? Y si Dios lo quiso, ahí está. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que ir luchando durante toda la vida, ¿no? Para no dar cabida al desgano, no dar cabida Entiendo que en ocasiones ya no existe el mismo amor de antes, pero si uno empieza a hacer análisis, nuestro amor tiene que crecer con nosotros, tiene que ser mucho más natural, mucho más maduro. No puede ser un amor que se convierte en el mismo de besitos y abrazos como cuando uno empieza, ¿no? Y es un amor más de preocupación, más de entrega. A veces ya ni siquiera es un amor pasional, ¿no? Un amor donde la intimidad era indispensable en nuestra vida, en nuestra relación, sino llega un momento en el que eso ya ni siquiera es necesario, porque yo amo a esta persona por lo que es, la cuido, la mimo, etcétera. Y entonces eso es lo que quisiera que hoy entendiésemos, mis queridos hermanos y hermanas, que en el matrimonio podemos renovar nuestros votos matrimoniales todos los días si es posible, ¿verdad? Pero como decía, al menos cada año. Entonces les pido que aún en sus países donde ustedes estén, también oren por los soldados, por toda la gente que ha muerto defendiendo en los países, a los policías, etcétera, que defienden nuestras colonias y demás, así como hoy celebramos en este país el día del recordatorio, en este día del Memorial Day. Que el Señor les bendiga a todos y no se les olvide seguir apoyando a su estación Virgen de Guadalupe Radio. Sus donaciones siempre son bienvenidas. Que el Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ándale.